Muy buenas noches, estudiantes de cuarto de secundaria. Vamos a continuar con el tema eh, de las culturas. Anteriormente hemos hablado de la cultura Chavín, ahora vamos a hablar de la cultura Paracas y continuando con las demás culturas. Aquí lo importante, como cualquier cultura, hay que ubicar, digamos, dos puntos importantes en esta diapositiva. La ubicación, dónde se encuentra ubicada la cultura Paracas, nos dice que se encuentra ubicado en la península de Paracas, a 18 kilómetros de Pisco, departamento de Ica. ¿Ya? Entonces en Ica se encuentra ubicado la cultura Paracas. ¿Ya? Si no conocíamos antes, pues ahora lo vamos a poder reconocer, ¿no? Entonces, ahora, también nos dice eh, a 300 kilómetros del sur de la ciudad de Lima. Está cerca, ¿no? Cerca de Lima. ¿Quiénes fueron los descubridores? Fue descubierto por el arqueólogo peruano Julio Cetello y Toribio Mejía. En este caso, ya no solamente lo ha descubierto Julio Cetello, sino fue acompañado por Toribio Mejía. ¿En qué año? En el año 1925. ¿Ya? Puntos importantes, ¿no? ¿Dónde fue ubicado? ¿Dónde se ubica? En el departamento de Ica, ¿ya? En la península de Paracas. En este caso, dos personajes lo han descubierto, Julio Cetello y Toribio Mejía, año 1925. Esos puntos hay que tener bien presentes. En cuanto a la cultura Paracas, vamos a tener acá los llamados periodos. Tenemos periodos o fases. Tenemos lo que corresponde a Paracas Caverna, el periodo de las cavernas, y el periodo de necrópoli. ¿Ya? Esto se refiere a qué? A la forma de, por ejemplo, de hacer sus entierros, ¿no? Cómo ellos enterraban sus muertos, digamos, esa cultura, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden visualizar las imágenes, cómo más o menos estaban, ¿no? Entonces, incluso hoy en día cuando se descubren las momias de esa cultura, pueden visualizar cómo más o menos eran eh, en ese caso, ¿no? Entonces acá tenemos dos periodos. ¿Cuántos periodos de Paracas existían? Dos, ¿no? Ya, entonces, hoy en día, pues, la forma de cómo se entierran los muertos es distinto, ¿no? En cambio, las culturas incas, pre-incas en este caso, eran muy diferentes. Ahí estamos viendo las diferentes formas y posiciones como ubicaban sus muertos, ¿no? Y eso, pues, es costumbre propia de cada cultura, ¿ya? En la siguiente, vamos a observar aquí la textilería de Paracas, los mantos ceremoniales. Como toda cultura, siempre estaba orientado, digamos, a la adoración de los dioses, ¿ya? Cada cultura tenía sus propios dioses, entonces todo lo que corresponde a la textilería principalmente estaba originado, digamos, estaba determinado como punto principal a los dioses que esa cultura tenía presente en esa época, ¿no? Por eso que todos los diseños tienen figuras, por ejemplo, ahí ven personajes ya con rostros de animales, de bestias, serpientes, ya todo eso refleja, digamos, la cultura eh, de acuerdo a los dioses que tenían en ese entonces, ¿no? La cultura Paracas. En cuanto a la cerámica, por ejemplo, vamos a distinguir también dos puntos importantes aquí. Ahí, por ejemplo, como verán, el tema de la momificación, ellos también representaban a través de la cerámica cómo enterraban sus muertos, ¿no?
Y también acá, por ejemplo, ven las trepanaciones craneanas, las deformaciones. Esta cultura es conocido por esos puntos, que hacían pues lo que corresponde, por ejemplo, deformaban el cráneo, hacían las trepanaciones. Ellos conocían, de alguna forma dominaban la técnica de la cirugía, ¿no? Para hacer una trepanación de cráneo, imagínense. ¿Ya? Y en cuanto a la cerámica, por ejemplo, se ven ahí, está también ligado al tema de los dioses, formas, los diseños de todos los dioses que tenían ellos, estaba el diseño de cada una de las cerámicas, ¿no? Luego, ya, aquí vamos a ver la cultura Nazca, ¿ya? La cultura Nazca, ¿ya? Esta cultura Nazca, eh, según la ubicación geográfica, eh, tiene pues como foco principal el centro ceremonial de Cahuachi, en el Valle del Río Grande, en Nazca, departamento de Ica. Estas dos culturas se ubican en Ica, ¿no? Qué interesante, mira. Dos culturas ubicadas en el mismo departamento, ¿ya? En este caso de la cultura Nazca, tenemos el descubridor. ¿Quién fue? El estudioso alemán Federico Max Uhle, ¿no? Federico Max Uhle. ¿En qué año? En 1901, ¿ya? Aquí ya tenemos la presencia de los arqueólogos, ¿no? ¿Ya? Alemán, el encargado de hacer el descubrimiento de la cultura Nazca. Entonces acá también hay que tener en cuenta dos puntos importantes: dónde se ubica y eh, quién es el descubridor. Ya es muy importante tener en cuenta esos puntos, ¿no? Para poder entender. Ya de acá puede venir de repente más adelante unas preguntas, ¿no? La cultura nazca, ¿dónde se ubica? ¿Quién fue el descubridor? Y vamos a A ver, poder William. Sí, pues no. de esa forma. Ya, entonces continuamos. Acá tenemos correspondiente a la cultura nazca, las manifestaciones culturales. Por ejemplo, ahí vamos a ver en el lado izquierdo dice las líneas de Nazca. ¿Ya? Las líneas de Nazca tenemos ahí. Y tenemos los pozos de agua. Pero ¿Ya? no, le digo. La cultura Nazca eran famosos, pues hasta hoy en día, por dos puntos importantes, ¿no? Por los geográficos Ya que le iba a están decir. ubicados en el desierto de Nazca, ¿no? Conocidos como la línea de Nazca, y por los pozos de agua. Ellos tenían una técnica, hacían una excavación en la superficie para que puedan conseguir agua o puedan conservar el agua. Es muy importante en esa época, pues así como hoy en día hay un desierto, ¿no? No hay agua, pero ellos buscaban la manera de poder recolectar el agua para que cuando no haya lluvias sea utilizado, o también como estaba cerca del mar, al cavar profundidades, ¿no? Puede juntarse el agua. Hoy en día también se puede aplicar esa técnica. Todas las poblaciones que están junto a la ribera del mar o ribera del río, cuando cavan una profundidad, van a ver que brota el agua. No es una técnica antigua que hasta hoy en día existe. Si ustedes conocen, por ejemplo, viven por Vitar, a la ribera del río, algunos tienen pozo, ¿no? Consumen el agua del pozo, que se filtra de la tierra producto del río. Claro, ya no sale pues el agua sucio, contaminada, sino como es un filtro de la tierra y ya más limpio, ¿no? Algunas personas hoy en día siguen utilizando los pozos, ¿no? En sus casas tienen y dan uso, pues, como agua potable. Entonces, de acá
vamos a destacar esos dos puntos, ¿no? Las líneas de Nazca. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Nazca, pues han visto, ¿no? O por televisión también observamos cómo más o menos eh, está ubicado, qué figuras hay, ¿no? Lo impresionante que se puede visualizar. En cuanto a la cerámica, por ejemplo, de la cultura nazca, tenemos la cerámica polícroma, ¿no? Y las cabezas de trofeo. En lo que es polícroma, por ejemplo, ahí tenemos los diseños, continúan, digamos, la forma a veces de animales, de los dioses que en esa época existían. Y algo importante, las cabezas trofeo, eso se refiere a que siempre en cada cultura ha habido el objetivo de expansión, de conquistas. Entonces, por ejemplo, cuando la cultura iba a una guerra con otra cultura, si esa cultura resultaba, por ejemplo, ganador, ellos tenían la costumbre de conservar ya la cabeza del enemigo, ¿no? Entonces, y eso lo hacían secar y lo conservaban porque era un trofeo. Es como decir hoy en día participar en una olimpiada y ganarse una copa. En esa época no había copa, sino el premio era si yo gano la guerra, mato al líder de ese grupo de cultura del enemigo, del pueblo vecino, ¿no? Lo saco la cabeza y lo hago secar y lo conservo en un altar ahí, porque eso es, cuanto más cabezas tenía, era mayor el respeto de la población de la cultura, ¿no? Entonces, eso es un poco para entender cómo más o menos se manifestaba en esa época. Ahora, vamos a ver, qué estamos comprendiendo hasta ahí. Vamos a hacer las preguntas. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la siguiente cultura. La cultura mochica. En cuanto a la cultura mochica, tenemos la ubicación geográfica, se desarrolla en el norte del Perú. La Libertad comprendió los valles de Moche, Saña, La Leche, Guarmey, Chicama. Todos esos puntos compete la cultura mochica. ¿Quién fue el descubridor? Tenemos ahí al estudioso alemán Federico Maxule también, ¿no? El mismo descubridor de la cultura nazca. Ya eso es importante que, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas culturas descubrió Maxule? Ya, hasta ahí tenemos dos culturas. ¿Quiénes son? Cultura nazca y cultura mochica. ¿En qué año? Bueno, 1901. Perfecto. En cuanto a la cultura mochica, por ejemplo, aquí vamos a poder visualizar lo siguiente. Tenemos la cerámica, la escultura, la metalurgia, ¿ya? Ellos ya no trabajan solamente con barro, con cerámica, ¿ya? Ellos ya empiezan a practicar la metalurgia, empiezan a crear los primeros trabajos, digamos, los primeros diseños, donde utilizan como insumo la materia prima, el oro. O sea que para que empiecen a moldear adornos, decoraciones de oro, y ya empiezan a conocer la técnica de los metales, pues, ¿no? Entonces, de fundir los metales, el conocimiento cada vez va aumentando y pues ya empiezan a hacer uso de los metales que extraían del subsuelo, ¿no? Y como pueden ver ahí, su cerámica ya tiene la forma de escultura, mucho más, más trabajado, ¿no? Más elaborado, el diseño también, ¿ya? Entonces acá empieza pues esos dos puntos importantes ahí. Y la cultura mochica también pues
es muy conocida hasta hoy en día por los gobernantes moches, ¿no? Ahí está, acá tenemos los dos grandes representantes, ¿no? El señor de Zipán y la señora de Cao, ¿no? La señora de Cao, ustedes saben que fue descubierto recién, ¿no? No tiene mucho tiempo, pero el señor de Zipán, sí, pues, ¿no? Se dice que son los gobernantes de esas épocas, ¿no? De la cultura, los máximos gobernantes de la cultura mochica. Y también la cultura mochica se resalta, digamos, por los templos y palacios. Ya tenemos ahí la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol y la Huaca Rajada. Miren, ahí son tres puntos importantes, ¿no? Que estamos viendo ahí. Por los templos y palacios, ¿no? Ahí tenemos lo que es la Huaca Rajada, la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol. Ya, templos especialmente construidos para adorar pues a cada uno de los dioses. Ya, acá por ejemplo en la cultura mochica nosotros podemos resaltar para futuras preguntas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, a ver, ¿quiénes son los gobernantes más importantes de la cultura mochica? Y ustedes responderían, ¿no? Ah, el señor de Zipán, la señora de Cao. En cuanto a los templos y palacios de la cultura mochica, ¿cuáles son? Ah, tenemos la Huaca de la Luna, Huaca del Sol y la Huaca Rajada. Entonces, parece sencillo, pero es importante conocer. Continuamos entonces hablando. Ojo que estamos tratando de explicar las culturas así de forma bien resumida, ¿ya? Resaltando los puntos más importantes, porque si hablamos de cada cultura más extenso, es mucho más la información, ¿ya? Acá vamos a entender la cultura chimú. ¿Dónde se ubica la cultura chimú? Se desarrolla en los territorios de los Moches, departamento de la Libertad. Ah, qué interesante. O sea que de la misma forma que la cultura Paracas y la cultura Nazca se desarrolló en Ica, también la cultura Moche y la cultura Chimú se desarrollan en el mismo departamento. Sí, así es. Entonces acá en los valles de Moche, Saña, La Leche y Guarmey también. ¿Quién fue el descubridor? Sigue siendo el mismo, Federico Max Uhle. ¿En qué año? En 1902, un año después de la cultura anterior. La cultura Chimú, ya en cuanto a sus manifestaciones culturales, tenemos lo que es la cerámica, tenemos a la metalurgia también, pues, ¿no? Miren cómo poco a poco, de acuerdo al avance de las culturas, del conocimiento, podemos visualizar que cada vez van manejando y conociendo el tema del tratamiento de los metales y vemos adornos preciosos que hasta hoy en día pues son incomparables en su valor.